Bien, es un placer poder saludarles a todos y agradecerles por estar estudiando. Vamos a dar inicio el tema, el liderazgo conforme al corazón de Dios. Espero que Dios le bendiga y que sea de gran bendición para su vida como para su ministerio y aún para nosotros. Vamos a tener una modalidad. Vamos a dar más o menos la mitad de la clase y a la mitad de la clase vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutos para charlar entre todos lo que hemos visto. Y después vamos a ir a la segunda. Y en la segunda parte, normalmente yo voy a terminar con 5 preguntas, pero reflexivas. No necesitan responder, simplemente reflexionar para que cada uno pensemos en lo que hemos estado viendo durante el decorrer de este día. El material que ustedes han recibido es el material de la clase de hoy, nada más. Entonces, cada clase ustedes van a recibir un material nuevo. Entonces, lo que ustedes tienen en esta mañana es el material de la clase de hoy. Bien, entonces, dicho esto, vamos a tener 8 clases cada 15 días, no cada semana, sino cada 15 días vamos a tener una clase. En esta mañana vamos a hacer la introducción, pero esa introducción tiene 5 tópicos que vamos a ir viéndolo al decorrer de la mañana. Entonces, vamos a entrar en este tema. Bien. El liderazgo conforme al corazón de Dios. Bien, cuando hablamos del liderazgo y que decimos conforme al corazón, estamos diciendo de que debemos tener la mente de Dios, el sentimiento de Dios y la acción de Dios. Si queremos ser líderes conforme al corazón de Dios, debemos tener la mente de Dios, debemos tener el sentimiento, el sentir de Dios y las acciones de Dios. Esto es la gran diferencia entre un liderazgo secular y un liderazgo cristiano. Es muy opuesto en el concepto del liderazgo cristiano con el liderazgo secular. Porque en el liderazgo secular lo coloca al hombre en una posición de autoridad y de mando, mientras que en el liderazgo cristiano se involucra en la tarea y una de las características del liderazgo es un servidor. Y en esta mañana vamos a tocar ese tema. El verdadero líder de Dios es un servidor. Entonces tenemos ese texto, no lo tenemos en los apuntes, pero lo pueden agregar. En Éxodo, cuando hablamos de ser el líder según el corazón de Dios, lo encontramos en el capítulo 3 de Éxodo, versículos 7 y 8. Muy normalmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar esta manera de tratar de Dios o el tratar de Jesús. ¿Y qué es del tratar de Dios y el tratar de Jesús? Es hacernos consciente de la situación que los perdidos están pasando. Entonces es allí cuando Dios nos coloca su corazón. Vemos el texto. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto. Noten esa expresión, he visto. Segundo, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído. Dios vio, Dios escuchó. Su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. La tercera cosa. Entonces, en este versículo 3, este versículo 7, están 3 cosas. Número 1, Dios vio. Número 2, Dios escuchó. Número 3, Dios conoce el dolor, la situación del pueblo. Y ahora en el versículo 8 va a traer la respuesta, la solución para esta situación. Y le dice, y he descendido
para librarlo de la mano de los egipcios, aquella tierra. Bien, entonces esto es tener el corazón de Dios. ¿Qué hace Dios aquí con Moisés? No simplemente lo llama, sino que lo concientiza, y al concientizarnos, Dios nos va transmitiendo lo que Él ve y lo que Él siente. Y un verdadero líder tiene que ver como Dios ve, tiene que sentir como Dios siente. Yo no puedo ir con mi sentimiento humano a la obra o liderar una obra. Yo tengo que liderar con la mente de Dios, con el sentimiento de Dios y con el gran dolor que Dios tiene. Entonces Dios lo está llamando a Moisés, pero a su vez le está transmitiendo y colocando en su corazón, en su interior, en el interior de Moisés, el sentir de Dios, el dolor de Dios. Y esto lo vamos a ver prácticamente en gran parte de la Biblia, en gran parte. Por ejemplo, cuando Nehemías es llamado, Nehemías escucha la información de lo que está pasando. Entonces, Nehemías cambia totalmente y ahora él comienza a llorar y clamar. Y él se determina a ir. ¿Se da cuenta de lo que Dios está haciendo con el tiempo? Dios está mostrando la realidad. Y cuando Dios nos muestra la realidad, ahí nace el llamado de Dios, ante la realidad de la situación. Moisés estaba tranquilo cuidando las ovejas, pero Dios lo concientizó por la realidad. Nehemías es concientizado por la realidad. Jesús concientiza a sus discípulos y usted dice que faltan 4 meses. No, ya estamos, en los campos ya están blancos. Es concientizarnos realmente de esa realidad a la que nos va a mover y Dios va a colocar su corazón. Los líderes, servidores a los demás, líderes, servidores a los demás, es el centro de su tarea. Son personas, no nosotros, pero esos nos dedicamos a formar personas. Estudiamos para prepararnos, para que sirvamos incansablemente, agotarnos hasta el máximo, porque somos llamados a ser líderes, servidores. Yo les voy a pedir que nunca se olviden de esta palabra y la vamos a ir viendo prácticamente por toda la materia. Líderes, servidores. Líderes, servidores. Y que trabajan incansablemente por la tarea que Dios le ha encomendado. Ahora, yo quiero decirles en forma reflexiva, no te lleve contigo mismo a la tumba lo que Dios te dio. Sirve a Dios con lo que Dios te ha dado y que no muera contigo tu llamado, tu ministerio. Porque Dios te dio un don, Dios te dio un ministerio, Dios te dio algo para liderar, para que lo explotes acá en la tierra. Porque cuando vamos al cementerio está lleno de riquezas no explotadas, llena de personas que tenían muchos dones y talentos, pero que nunca lo explotaron. Es muy importante que tú descubras tu don, sirva con tu don y bendiga a miles de personas con tu don. Lo descubra, bendiga y sirvan a muchas personas con tu don. No te lo lleve, no cometas el error de Mateo 25, aquel que tenía un talento y que no lo multiplicó, que podamos multiplicarlo. Entonces, ser un líder de Dios es servir a los demás. Somos llamados a servir. Y aquí en la pantalla usted tiene un texto, mejor dicho, 3 versículos, y en los apuntes tiene otro texto más que es el de Marcos. Pero vamos a detenernos acá en el de Juan, capítulo 13, versículo 15. Por ejemplo,
os he dado. Jesús le dio el ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No podemos detenernos a hacer un análisis profundo de los textos, pero simplemente le damos un pequeño pantallazo porque realmente hay varias palabras para meditar aquí. Primero, el ejemplo de Jesús. Segundo, el siervo no es mayor que su Señor. Y si lo sabemos, somos bienaventurados, el significado de la palabra. Entonces somos verdaderamente bienaventurados si hacemos la vida de siervo. La vida de siervo. Pero yo quiero que usted abra su Biblia allí en Filipenses. Ese texto usted no lo tiene en los apuntes. Simplemente quiero dejarle sentado en forma introductiva en esta mañana qué es lo que es verdaderamente la vida de siervo. En Filipenses capítulo 2, ese texto doctrinal sobre Jesús. Filipenses capítulo 2. Esto suele llamarse los 7 descensos de Cristo. Desde la gloria hasta la muerte más baja, pero yo quiero resaltarle. Aquí en el versículo 6 y el versículo 7, versículo 6 y versículo 7 dice, el cual, en siendo en forma de Dios, noten esa palabrita, forma, él en esencia, esa palabra forma quiere decir esencia, él es Dios y tenía el derecho de que aferrarse, pero no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando nuevamente la palabra forma de siervo. ¿Y qué quiere decir esa expresión? Jesús es el gran modelo de líder. ¿Qué él hizo? Él siendo en forma, en esencia de Dios, toma la forma en esencia de siervo. Entonces Jesús es un siervo líder, es un siervo que guía, es un siervo que instruye, es un siervo que ordena. Por eso es un siervo líder. Jesús es el gran ejemplo. Ahora, ¿qué significa, qué significa realmente ser un siervo? Ser un siervo es tener una clara visión hacia el futuro. Por eso, cuando hablamos de siervo, hablamos de visión hacia el futuro. Tengo una clara visión hacia el futuro. Y es lo que me apasiona, lo que me mueve. Entonces, yo tengo un futuro, una visión hacia el futuro. Pero desde este punto donde yo estoy ahora, hacia donde tengo que dirigirme, tiene que haber una pasión la que me va a mover. ¿Y qué es lo que me mueve? La llamada o el llamado específico de Dios. Quiero decirte que tú lo tienes. Tú tienes un llamado de Dios, sin ninguna duda, porque Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre, antes que te concibiese, ya te di por profeta a las naciones. Dios ya te dio esa tarea específica. Entonces es la pasión hacia esa función a la que Dios ha determinado para tu propia vida. Y cuando descubres y te mueves por esa pasión hacia esa tarea, viene una segunda cosa, y que es la segunda parte importante de un líder. Y la segunda parte de un líder es, ¿puede persona seguir tus pisadas? Realmente hay personas que te acompañan en esa visión. Y esto lo podemos ver en Jesús, lo podemos ver en Pablo. Cuando Pablo tuvo la visión del joven macedónico, pasa a Macedonia y ayúdanos, él iba a ir para el norte.
pero en aquella visión le cambió totalmente y tiene que cruzar el mar Egeo y él se va a lo que sería hoy Turquía, él entraría en Europa. Eso está en el versículo 9 del capítulo 16 de Hecho, pero en el versículo 10 dice, Lucas escribe, pero nosotros entendimos que Dios nos llamaba. ¿A quién? A Pablo y a todo su equipo. Eso es un verdadero líder. Líder sabe a dónde va y le acompañan en ese desafío los que están a su lado. Ahí está la estructura de un verdadero líder. Sabe a dónde va, pero en segundo lugar, aparte de saber hacia dónde va, también hay personas que le acompañan en ese desafío al cual Dios lo ha colocado. Esto es la definición de un verdadero líder. Ahora, en los líderes podemos ser, el líder aquí es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros, es lo que estoy hablando, en un proceso que permite alcanzar un determinado objetivo meta. Tenemos la meta, pero es la capacidad que tenemos para que otros nos acompañen. Según Monroes lo describe de esta manera y me parece muy interesante, por eso lo coloqué. El liderazgo es la capacidad de influencia a otro por medio de la inspiración generada por una pasión, nacida de una convicción producida por un propósito. O sea, yo tengo un propósito, es el propósito que Dios me dio, pero a su vez ese propósito que Dios me dio me inspira en una tremenda pasión, pero tengo a su vez la capacidad de influenciar a otro. Y hay un debate, ¿no? Dentro de los escritores, de los diferentes libros de líderes, ¿el líder se hace o nace? ¿El líder verdaderamente nace como líder o se va a formar como líder? Cuando empezamos a mirar y estudiar esto, llegamos a la conclusión que las dos cosas son verdad. Un líder nace, pero a su vez se va haciendo, se va preparando y se va ejercitando. Pero la gran tarea es, ¿quién va a seguirme? Usted tiene una lideranza, usted tiene la lideranza de una escuela dominical, usted tiene la lideranza de jóvenes, la lideranza de la iglesia, usted es un líder. O tiene la lideranza de su hogar, de su familia, es un líder. Todos, en cierta manera, en más o en menos grado, tenemos una lideranza. Pero ahí tenemos que tener la capacidad de tener un objetivo y tener la capacidad de quién va a acompañarme en esa tarea. Ahora, ¿qué categoría de líderes? Y acá quiero detenerme un poco. Hay dos categorías de líderes. Los líderes buenos y los líderes malos. Y lo encontramos los dos en la Biblia. Y quiero agregarle algunas cosas. Aquí yo me coloqué solamente dos líderes buenos, Moisés y Nehemías, y es digno de estudiar cada uno de ellos. Pero ¿por qué yo digo que Nehemías es un líder bueno? Si usted tiene algo para anotar, por favor, anote lo que voy a decirles en las características de un líder bueno. Un líder bueno tiene sensibilidad en su corazón, tiene sensibilidad. Nehemías era sensible, fue sensible, por eso lloró y clamó a Dios. Luego, la segunda característica de un líder bueno, él está día y noche en la presencia de Dios. Si usted mira más detenidamente en el capítulo 1 de Nehemías, él dice que le pide a Dios, oye, oh Dios, está atento a mi clamor, que hago la oración día y noche. Él repite, día y noche, día y noche, día y noche.
¿Por quién? Por el pueblo. Oiga, esto es tremendo, porque este es el verdadero llamado que tenemos. Cuando oramos día y noche por un pueblo, por una etnia, esta persona, tú eh, eres llamado porque lo tienes en una carga, en un profundo dolor. Y Nehemías tenía un profundo dolor día y noche, día y noche. Entonces él oraba. ¿Y cuánto tiempo oró día y noche? Si usted sigue mirando el capítulo 1, usted se va a dar cuenta. Porque fueron en el día, en el día del mes de diciembre le trajeron el informe y él fue para Babilonia en el mes de abril. Entonces, él tiene 4 meses, él ora día y noche, por esa necesidad. La tercera cosa que Nehemías es un líder bueno, es porque él renuncia a todo por la tarea. La tarea es una pasión que lo mueve a renunciar. Esto es un verdadero líder siervo. Es un verdadero líder siervo. Él renuncia a su posición para ir a la miseria, a la ruina, donde no hay nada, pero para levantarla. Porque esa visión, ¿sabe cuándo nació? En la información. Él escuchó la información, se quebrantó y no lo dejó tranquilo hasta que se determinó ir. Y fue. Pero la cuarta característica, él confía en Dios. Y por eso le dice, Señor, dame gracia. Porque lo que yo voy a hacer ahora humanamente es una locura. Es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué es una locura? Primero, porque se presentó triste ante el rey. Y una persona que se presentaba triste era muerta. Y para peor de peores todavía, le va a decir, Señor, envíame a la casa de mis padres, los sepulcros, allí a Jerusalén. Pero Dios estaba detrás del asunto. Hermano, Dios está detrás del asunto. Tú no estás por una casualidad en estos cursos. Es porque Dios te está moviendo, es porque Dios tiene un plan con tu vida. Y Dios va a ir manejando las cosas, pero te va a ir colocando y va a ir abriéndote las puertas para que llegues al objetivo que Dios quiere que llegue. Pero tienes que prepararte y tienes que aprender que tú eres un líder, pero a su vez es ser un siervo. Y Nehemías era un siervo. Mire, hay tantas cosas, pero te voy a dar 2 más, porque hay muchas que realmente lo identifica como un gran líder. Y una de las cosas en la cual él supo confrontar las batallas, supo cómo confrontar todas esas adversidades. Y vaya que las tuvo muchas adversidades con Zambalá, Tobía, Gesem, y no solamente externamente, sino internamente. Aún los de Judá decían, no hay más fuerza, no hay más fuerza, el escombro es mucho. Hasta tenía problemas internos. Y cuando hablo de problema interno, muchas veces tiene visión misionera. Vas a tener algunos problemas que sobreponerte, pero Dios te va a dar gracia, seguro. ¿Cómo le dio gracia a Guillermo Carey cuando él quería ir a los indios? Alguien del ministerio le dijo, si Dios quiere salvar a los paganos, de alguna manera Dios lo va a salvar, sin ti y sin mí. No te haga problema, muchacho, quédate tranquilo. Así le respondió uno de los líderes de la iglesia, Guillermo Carey. Pero él no se quedó tranquilo, él fue, confrontó las luchas y se tornó un gran victorioso. Pero también en medio de esas luchas, no era él que tenía que sobreponerse, sino que tenía que sobreponerse los trabajadores. Un detalle, cuando Nehemías llegó, ahí usted va a ver lo que es un líder. Hacía prácticamente más o menos 100 años que estaba destruido todo, 100 años. Los babilónicos destruyeron. Y Nehemías simplemente le testificó cómo Dios preparó el camino, cómo llegó, para qué llegó,
y le dice, mano a la obra, y comienza todo a trabajar. ¿Se da cuenta? Faltaba un líder. Faltaba un líder. Si estas personas, ¿cuánto tiempo estaban ahí? 100 años. Pero vino un líder, los acomodó y les enseñó a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Se da cuenta? Hoy necesitamos urgentemente líderes, pero líderes siervos. Y Nehemías no era simplemente un líder, sino era un siervo, sino también la otra característica de Nehemías ser un verdadero líder es que él trabajó junto. Ahí está la característica de un siervo que es líder. Trabajó junto, trabajó con ellos, trabajó continuamente. Y no solamente esto, sino que organizó a cada grupo en su debido lugar y que cada uno haga su tarea. Bien, quiero cerrarlo porque el tiempo es muy corto, pero hay muchas características en Nehemías como líder. Por eso usted puede ser un buen líder o un mal líder. Y decíamos que a través de estos estudios usted puede terminar siendo un buen líder. Y el otro es Jeroboam, Elí. Y tómese el tiempo de mirar las 8 reformas de Roboam. Perdón, de Jeroboam. De Jeroboam. Eso usted la encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. Primera de Reyes 12, 25 al 33. Jeroboam tenía palabra de Dios, de que Dios lo bendeciría, de que Dios haría una descendencia muy bendecida y que no faltaría quien se siente en el trono. Pero todo eso lo perdió por causa de su desobediencia, porque Dios le dio una palabra profética condicional, porque hay palabras proféticas condicional. Y entonces Dios le dice, si tú haces tal o cual cosa, esta bendición te va a acompañar. Y lamentablemente no lo hizo, no lo realizó. Bien, hacemos la primer pausa y charlamos en lo que estamos viendo, por favor. Bien, ¿alguien quiere opinar, preguntar? Podemos hacerlo. Vamos a hacer 10 minutitos y luego continuamos. Si querés, podés ponerle, Rodolfo, dejar de compartir la pantalla, así se amplía todo. Ajá, bien, bien, bien. A ver, Compartir pantalla. ahí la saco. ¿Salió? No, ahí está. Ahí está. Bien. Quisiéramos compartir y estamos encaminados para ser buenos líderes o no. Pastor, Sí. habla Jimena, hola. Me gustaría consultar por qué fueron líderes malos, Elí por no corregir a sus hijos. Sí, eso es una de las cosas. Inclusive a tal punto, llegó a tal grado, Lee, que ni siquiera Dios le hablaba más a él, le terminó hablando a Samuel y no a él. Y desde ese era él a quien Dios tendría que hablarle, como mucha razón como sumo sacerdote, ¿no? Tendría que hablarle a él y no le habla. A tal punto también otro que cuando la guerra contra los filisteos, le roban el arca a los filisteos, él escucha eso y cae y muere. Esta es la justicia de Dios. Inclusive en el capítulo 1 hay 11 juicios. Capítulo 1 de Primera Samuel. Hay 11 juicios. 11 juicios. Pueden leerlos tranquilamente. Hay 11 juicios que Dios determina sobre. Perdón, Pastor Rodolfo, lo tiene muy bajo su micrófono.
Bien. Interesante la reflexión, la pregunta que muchas veces nos hacemos es cuando comienza el desafío del servicio. Si el líder nace, se hace, si tenemos condiciones, no tenemos condiciones, ¿no? Es un debate abierto, inclusive cada cual puede tener su interpretación, pero es interesante observar que en la medida que nuestra intimidad con el Señor, nuestra relación, vamos creciendo en el conocimiento y vamos percibiendo el llamado que Dios nos va mostrando para nuestra vida, esto de hacer más que nacer es más real, porque vemos que nuestro liderazgo se va desarrollando y va creciendo en función del llamado que Dios nos va desafiando por delante, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí uno piensa, yo no tengo condición para líder, yo no puedo, no, eso es algo que no tenemos que descartar ese pensamiento y aceptar el desafío que Dios nos da por delante y prepararnos, capacitarnos y en el desarrollo mismo Dios nos va respaldando en todo sentido, inclusive con las herramientas. Y no tanto que uno nace con condiciones. Sí, es cierto que ciertos atributos de la personalidad nos pueden facilitar la comunicación y la forma de influenciar, ¿no es cierto? Sí, pero nunca va a reemplazar el hecho de hacernos. Nosotros en el mundo cristiano esto de hacernos, tenemos mucho más marcado el camino, que es en función del llamado, cómo Dios nos va llamando y cómo Dios nos va desafiando por delante. Es muy interesante esa reflexión porque en el mundo los que escriben el liderazgo aceptan que no se puede tomar una postura. Algunos interpretan que se nace en condición, otros interpretan que se forma. Y uno puede tener el pensamiento. Y como dijo el pastor, creo que hay de las dos cosas, hay de los dos componentes, ¿no? Ciertas aptitudes que facilitan, pero es muy interesante la observación de los desafíos que Dios nos va mostrando por el desafío. Y nadie puede decir, yo no nací para liderar. No puede. Exactamente. Dios eligió a 12. Exacto. Y a estos 12 no tenían calidad ni cualidades. No tenían las cualidades. Cuando empezás a estudiar la vida de los discípulos, ninguno de nosotros hubiésemos elegido a ellos. Y Dios lo eligió, Dios los preparó y Dios los envió y cambió el mundo. ¿De quién? De 12 personas que realmente no tenían la condición de poder liderar. Y Dios lo usó a ellos, excepto Pablo. Pero los demás no había condiciones. Y para peor eran de Galilea. Los de Galilea eran las personas menos cultas, las más ignorantes. No tenían las condiciones mismas. Y cuando miro primera Corintios, dice, no tienen ustedes de qué gloriarse. Dios eligió lo vil, lo despreciado. Y ahí hace una lista larga de a quién Dios eligió. Y bueno, Dios nos ha elegido y nos ha puesto para que lideremos. Y si lideramos conforme a los designios, a la determinación de Dios para preparar, porque el asunto es bendecir la iglesia aquí y preparar para después que nosotros no estemos. Y es eso lo que dijo Pablo a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, lo que oíste de mí ante muchos testigos, encarga a hombres idóneos, fieles idóneos, para enseñar a otros. Noten, Pablo, una generación, Timoteo, otra generación, para que enseñe a otro, tercera generación, y esto otro enseña a otro, 4 generaciones. Entonces estamos liderando, no para una, para 2, para varias generaciones. Yo antes de irme, quiero dejar algo. Un líder forma otro líder, un líder no forma seguidores, forma otro líder. Exactamente. Y muchas veces, fíjense que uno piensa, yo no tengo condición para liderazgo, pero muchas veces Dios, a través de la vida, nos pone en una situación de liderazgo sin preguntarnos si tenemos o no condiciones. Ejemplo muy sencillo, como papá o como mamá. Fíjense, cuando somos papá o mamá, Dios no nos pregunta si tenemos condición para liderar o no, simplemente nos pone en la situación y simplemente tenemos que ejercerlo. Y ahí comienza el aprendizaje, ¿no?
Sí. Hermano Rodolfo, Sí, he visto en mi ciudad, ¿no? En el Chaco, en mi ciudad Resistencia, hay 400 iglesias evangélicas, lo mínimo. ¿Eh? Y he visto pastores profesionales que a la hora de elegir líderes para la célula, colocan a otro profesional, ¿m? Creyendo que esa característica, porque es profesional, es médico, es abogado, es arquitecto, le habilita para ser líder de una célula. Pero el resultado es que ese líder, que es líder en el mundo, no muchas veces califica para ser líder de una célula. ¿Por qué? Porque está en adulterio, está en fornicación, ¿eh? Fuma, todavía no dejó la cinta roja del Gaucho Gil, de San la Muerte, ¿eh? De la difunta Caorrea, ¿eh? Y le meten como líder para que lidere una célula. Resultado, célula contaminada. Resultado, célula que en vez de impartir el fluir del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, imparte mundanalidad. Y las iglesias evangélicas se están olvidando de la carta de Pablo y de Pedro de hablar de santidad. Han borrado de las Biblias la palabra santidad. Y eso a mí me molesta mucho, pastor. Me molesta mucho porque colocan y hacen la vista gorda. ¿Eh? Quieren profesionalizar la iglesia, quieren que solamente la iglesia sea de profesionales. Aquel que es barrendero, aquel que trabaja en la municipalidad, aquel que es verdulero o que vaya a pescar en la orilla del río Paraná, no integra en esa iglesia. claro, es lamentable porque un líder va a dar lo que tiene. Es lo que dijo Pedro cuando la puerta la hermosa, lo que tengo te doy. Y yo no puedo dar lo que no tengo. Claro. Y si no he nacido de nuevo, nunca voy a dar nada. No vamos a dar nada, lamentablemente, ¿no? Una palabra que el hermano mencionó, el hermano, eh, dice que el líder, el verdadero líder, no hace seguidores. Hacemos o formamos seguidores de Cristo, de Cristo. Porque cuando muere el líder, muere todo, entonces. Muere la obra, muere todo, no. Tenemos que hacer seguidores de Cristo para que la obra continúe. Preparar líderes para que sigan sirviendo a Dios y sigan siendo modelos para otros y preparar a otros. No ser seguidores del ser humano, sino seguidores de Cristo. Eso es lo importante. Uh-huh. No sé si hay alguna pregunta más. Pastor, ¿en qué momento como seguidores uno dice, ya no puedo seguir a este líder? Porque de repente, como decía el hermano, se levantan líderes y que al principio eran buenos liderando y de repente empiezan a hacer cosas que incorrectas, pero que todos no decimos por qué es el líder. Entonces, ¿en qué momento uno dice, ya no puedo seguir a este líder? ¿O en algún momento se deja de seguir? ¿O es algo que uno tiene que seguir respetando únicamente porque es el líder? No, no. Yo creo que hay que tomar pasos, tomar pasos. Uno de los pasos importantes es que alguien pueda confrontarlo, hablarle, demostrarle que está equivocado, que se vuelva atrás, que se arrepienta y que vuelva a retomar el camino correcto de Dios, vuelva a encaminarse dentro de la voluntad de Dios. Todos estos líderes malos que tenemos en la Biblia, Dios siempre le dio una oportunidad a un Saúl, a, a un Elí, siempre, Dios nunca lo cortó de inmediato. Dios le fue hablando, le fue dando oportunidades para que se vuelvan atrás y se arrepientan. Entonces yo creo que el primer paso es hablarle, concientizarlo y decirle. Ahora la responsabilidad pasa por él determina si toma un cambio o no. Y luego, lógicamente, si es un mal líder, no, si no, no podemos seguirle, es imposible de seguirle porque vamos los dos, es lo que Jesús dice, y ahí está hablando del líder. Un ciego puede guiar a otro ciego, y ahí no está hablando de otra cosa que de líder.
¿Un líder ciego puede guiar a otro ciego? No, los ambos van a caer en el mismo pozo. Entonces, ahí sí tengo que determinar dejar de seguirle, dejar de estar con él, dejar de ser instruido por él, porque no hay nada bueno que pueda instruirme si no está dentro de la voluntad de Dios. Creo que una de las condiciones cuando un pastor cae en adulterio, hay que tener en cuenta ese pecado, porque muchas veces el consejo pastoral de la ciudad le llama la atención, le tira la oreja, pero él se burla de esos pastores, se burla del consejo pastoral, continúa en el adulterio y no quiere cambiar por su orgullo y su soberbia. Y creo que la oveja o el miembro de esa congregación tiene que tomar una decisión, o salvar su alma o vivir en santidad y obedecer al Señor como la Biblia dice y mandarse a mudar de esa iglesia. Lamentablemente tiene que tomar una decisión drástica porque ese líder o ese pastor no quiere cambiar. Bien. Perdón, pastor. Sí, sí. Estaba escuchando, ¿no? El hermano Juan lo que decía. Acá en la ciudad de Campana, donde vivo, hubo una situación, más o menos, por la que él estaba contando, ¿verdad? Y bueno, y es real esto de ser un líder conforme al corazón de Dios. Cuando un líder no está formado así, tenemos el Espíritu Santo, que es quien nos revela de cómo está esa persona, ¿verdad? Y la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y nos dio un arma muy importante, que es la oración. Esta congregación de fieles que seguía a este varón, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que el corazón de Dios había puesto, también fue advertido, no solo por feligreses que seguían y se daban cuenta de que estaba equivocado, errando en su camino y en su liderazgo, sino por vecinos. Pero ahí fue donde un grupo de fieles, hermanos de Dios y seguidores no de la persona, sino de Cristo, comenzaron a orar y ayunar e interceder. Y todo su cometido salió a luz. La persona que estaba liderando mal la iglesia tuvo que bajar de su ego primeramente y de su lugar y tener que retirarse. Y fue expuesto. Dios no puede ser burlado. Entonces, no podían dejar una iglesia así tirada porque lo primero que uno por ahí atina a hacer es, bueno, esto no me gusta como es, me voy de esta iglesia y busco otro lugar. Que no puedo decir está bien o está mal, pero también es la compasión hacia mi hermano, hacia el otro que a lo mejor fue engañado y a veces uno está cegado, ¿no? Y se aferra a las palabras que su líder dejó en su momento, pero fue la oración y la intercesión y el ayuno lo que hizo que este varón se fuera expuesto y fuera sacado a la luz todo lo que él estaba cometiendo, las infidelidades, aberraciones, la verdad que fue tremendo, pero Dios no puede ser burlado. Y en ese momento, todas esas personas, todos esos hermanos que tan fielmente seguían a Jesús buscando la salida, buscando la paz, hoy están siendo pastoreados, hoy están siendo guiados por un líder conforme al corazón de Dios. Y esta persona se tuvo que retirar. Y yo creo, como usted decía, ¿no? ¿Cuál es el líder bueno y el líder malo? Es la obediencia a Dios primeramente. Y yo creo que cuando uno es obediente y tiene esa búsqueda y esa comunión con Dios, no puede errar. O no debería, creo. No, claro que no. Pero damos gracias a Dios por los líderes buenos y nos estamos preparando para ser líderes buenos. Porque en algún momento toca a nosotros, en algún momento vamos a tener que surgir y vamos a tener que liderar y que seamos buenos líderes. Pastor, Bien. yo quería opinar algo. Sí.
Mire, lo que pasa es que a veces nosotros mismos permitimos eso porque hay personas que idolatran mucho a los pastores, que el pastor es el mejor, entonces eso ha envanecido el corazón del hombre de muchas maneras y por eso a veces ellos se sienten con la capacidad de abusar de las personas. Hay líderes que hacen las cosas bien, pero cuando una persona que hacen las cosas mal, pero cuando una persona no está de acuerdo, se convierte en una oveja rebelde. Porque lo he escuchado por muchos pastores. Entonces, a veces nosotros mismos, las mismas personas que nos congregamos, hacemos que nuestros pastores se crezcan tanto, pero es por eso, porque de pronto no se va a escuchar bien, pero la lambonería, el estar encima del pastor, eso hace que a veces los pastores crezcan tanto, que su ego se alimente de una manera tan grande que a veces se convierten en abusadores de muchas cosas, pero la gente siempre está callada, aunque murmure debajo y aunque murmure despacio y de pronto no se lo digan a él, pero a veces eso está sucediendo mucho en las iglesias. Que Dios nos dé gracias, que podamos otra mentalidad, porque el verdadero líder siervo no tiene esa mentalidad, no es abusivo, no abusa, no va detrás de la fama, detrás de la gloria, ni del dinero, ni de nada de eso. Al contrario. La pregunta es, ¿alguna vez fueron líderes? ¿Realmente se prepararon como deberían prepararse? Pastor Rodolfo, su micrófono está muy bajo. No, está al máximo, no sé por qué, está al máximo, lo tengo al máximo. Sí, le escuchamos bien. ¿Escuchan bien? Sí. Bien, bien. Entonces, Al principio se escuchaba bien, pero algo ha pasado y yo tampoco lo escucho bien. Se escucha como si estuviera muy lejos. Ah, bueno, vamos a ver. Acá está. Bien. ¿Me pueden escuchar ahora? Mejor. Bien, bien. Bien, vamos a continuar. Ser un líder es la capacidad de lograr que la gente quiera seguirlo y es la responsabilidad divina confirmada. Es Dios confirmando nuestro llamado y automáticamente vamos a proyectarnos y dirigirnos hacia el Señor. El ser un buen líder no es aprender técnica, sino tomar un estilo de vida. Ser un líder es un estilo de vida. Y Pablo usa una palabra, andad, andad. Y ese término es el sinónimo de vivir. Esto es lo que nos transforma en un verdadero líder. Andad como es digno de la vocación que os ha llamado. Eso está en Efesios 4:1. No tenés esa expresión. Andad como es digno de la vocación que fuiste llamado. Y esa palabra vocación puede determinarse con respecto a tu salvación, pero también con respecto a tu tarea, a tu misión. Lo más trágico de nuestra vida, lo que puede ocurrirnos, lo más terrible, es que sabiendo el don que tenemos y estar en esta vida y no ser una bendición. Aquí ustedes expusieron cosas negativas de líderes, los hay, lamentablemente. Pero ahora nosotros somos los que tenemos que revertir esta generación y colocar verdaderos hombres, líderes que sirvan a Dios. Y somos los responsables para que esa lideranza cambie totalmente, que sean verdaderos
siervos, que no caminen detrás de la gloria humana, que no caminen detrás del dinero, que no caminen detrás de la fama, que no vayan por la honra, sino que sirvan a Dios, verdaderamente sirvan al Señor. Esto es lo que podemos cambiar. Ahora, lo tenemos en la página 5, allí nos dice, perdón, la página 4, en la página 4, tenemos un texto que quisiera que lo observemos en la página 4. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Por favor, quiero que observen ese texto. Ese texto lo tenemos allí en la página 4, el capítulo 19 de Proverbios, versículo 21. Vamos a leer en la otra versión. En la versión, las Biblia de las Américas. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece. Este versículo es muy importante, tremendo lo que está diciendo. Está diciendo muchos pensamientos, o podríamos traducirlo, muchos planes tú tienes en tu corazón. Tú tienes muchos proyectos, mas el corazón verdaderamente está en mi corazón, mas los consejos de Jehová permanecen. ¿Qué me está diciendo ese texto? Yo tengo planes, pero Dios tiene un plan sobre mi vida. Yo tengo planes personales, pero sobre todos los planes está el plan de Dios, el proyecto de Dios o la lideranza de Dios. Tengo muchos planes, cosas por alcanzar, pero sobre todas las cosas está el plan de Dios. Sobre todas las cosas, el propósito de Dios prevalece sobre nuestros planes, sobre nuestras buenas intenciones. En estos planes, la pregunta es, ¿he puesto a Dios? ¿Realmente Dios está dentro de los planes? Y tenemos que orar con mucha intensidad en lo que voy a emprender, en lo que voy a accionar, porque estas cosas que voy a emprender van a cambiar el rumbo de mi vida, van a cambiarme totalmente. La pregunta, ¿es Dios quien está trabajando en todo esto? Y la tercera cosa que me está diciendo ese texto, el propósito viene antes del plan, o sea, el propósito de Dios. Antes de que yo planifique, Dios ya tenía un plan conmigo. Y podemos mencionar un texto, y anótenlo. En algún momento vamos a ir observándolo más detalladamente. Efesios 2:10. Y Efesios 2:10 dice, porque hechura suya somos, creado en Cristo Jesús para toda buena obra, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En ese versículo básicamente hay tres cosas. Soy creado por Dios en Cristo, soy una nueva criatura, hechura suya, creado. Pero noten que en ese versículo usa la palabra para. ¿Para qué soy una nueva criatura? Para toda buena obra. Para esto Dios te llamó, para esto Dios te salvó. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Y cuándo Dios la preparó? De antemano, antes de que nosotros naciéramos. Entonces, tres grandes verdades. Yo soy una persona nacida de nuevo, pero que Dios preparó obras para que yo anduviese en ellas. Y tercero, las preparó antes de que yo naciera. Grabémonos en nuestra cabeza esto y en nuestro espíritu. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un plan con mi vida. Dios tiene una tarea específica conmigo. Y Dios quiere cumplir esa tarea conmigo. Dios quiere llegar a su objetivo. Pero debemos
preguntarle, Señor, ¿cuál es tu tarea? Todo líder tiene una visión de Dios. Todo líder tiene una verdadera visión dada por Dios. El ver produce también un plan a ejecutar. Si tú tienes una visión, tienes que pensar en un plan. Y quiero darte nuevamente el ejemplo de Nehemías. Nehemías fue llamado y despertado por esa pasión para ir a restaurar. Pero en esos 4 meses, cuando él oró, él planificó. Y este es uno de los graves problemas de la iglesia hoy. No planifica. No planifica. No tienes metas a corto ni a largo plazo. Y usted, si usted tiene un llamado de Dios, tiene que planificarlo. Tiene que planificar su llamado. ¿A dónde yo tengo que dirigirme? ¿A dónde Dios quiere llevarme? Bien. Cuando yo tengo la claridad donde Dios quiere llevarme, ahora tengo que ir planificando paso por paso. Tengo que ir gradativamente. El Señor Jesús también tenía planificado y tenía planes. Cuando usted ve en Marcos capítulo 1, aquella convulsión, muchas personas fueron liberadas, sanadas. Terminó a alta hora de la noche y antes que salga el sol fue a orar. Y los discípulos le buscaban, ¿dónde está Jesús? Y lo encontraron, pero Jesús, la multitud está allí. Jesús le dijo, no, vamos a otras ciudades, porque también tengo que predicarle. No le detuvo la multitud. Él tenía el plan de alcanzar los no alcanzados. Y esta es nuestra tarea, por eso estamos reunidos. Alcanzar los no alcanzados. Pero tenemos que ir planificando paso por paso y que nada nos detenga. Para nosotros no existe nada más glorioso que vivir bajo la voluntad de Dios. Dios nos creó para esa tarea, para una tarea que Él planificó de antemano para nuestra vida. Y quiero que veamos este versículo de Isaías 46:8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volveos vosotros, predicadores. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la eternidad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo quiero resaltar 2 verdades aquí. Primero, no ser rebelde. Y no hay ninguna cosa semejante a él. ¿Por qué? Porque Dios dice en el versículo 10 que anuncio lo por venir desde el principio. Para Dios ya todo está hecho. Está hecho. Cuando llego a Apocalipsis, que menciona a Jesús como el Cordero 28 veces, dice el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Para Dios ya estaba hecho. Para Dios ya estaba el sacrificio hecho. Y que aquí me dice que ya está. Entonces yo quiero decirte que el plan que Dios tiene contigo ya está hecho. Ya Dios te respalda, Dios te guarda, Dios te da gracia, Dios te da victoria. Para Dios ya está hecho. Simplemente tengo que lanzarme en lo que ya está. Dios lo ve hecho, yo no. Y en Romanos capítulo 4, versículo 17, Él dice que Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Entonces yo lo único que tengo que hacer es meterme dentro del plan de Dios. Yo tengo que meterme dentro del plan de Dios. Entonces esto es lo que yo tengo que entender, que Dios tiene conmigo y un verdadero líder tiene una meta y tengo que verla
qué es lo que Dios tiene conmigo. Por eso le dice, no seas rebelde. No resistas al llamado. No resistamos al propósito. Cuando Pablo testificó ante el rey Agripa y le cuenta cómo Dios le reveló todas las cosas, y termina diciendo, no fui rebelde. No fui rebelde. Y ahí después lo invita a Agripa a convertirse. Pero él le dice, no fui rebelde. José, con 17 años de edad, él ve lo que va a ocurrir en un futuro. Todo lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Pero todo lo que él pasó fueron preparación para llegar al objetivo. Meterlo en el pozo, venderlo a los madianitas, estar en la casa de Potifar, ir a la cárcel. Todos esos 13 años de sufrimiento lo preparó para algo que había visto. ¿Y qué es lo que vio? Ya vio la obra terminada. Que Dios nos dé la gracia de tener esa fe, de ver Dios tiene la obra terminada conmigo. No es que Dios cambia en la mitad de camino, Dios toma otro rumbo, no. Dios tiene la obra terminada conmigo. Y te voy a decir algo más. Tú vas a partir de esta vida cuando hayas terminado la obra de Dios. Ni antes ni después. Elías quería morirse. Dios le dijo, Elías, no, la obra no terminó contigo. Vas a tener que dejar ungidos. A Eliseo, a Jehú, tienes que dejarlo. La obra no terminó. Cuando la obra de Dios termine contigo, Dios te lleva. Y esto lo hizo Dios con Juan el Bautista, lo hizo con Pablo, lo hizo aún con el mismo Señor. Él dijo, consumado está, todo terminado. Cuando llega la hora, se terminó. Pero Dios tiene un plan, pero para Dios ya está hecho. Yo tengo que caminar en esa fe. Para Dios ya está hecho, ya está hecho. Por eso todas las cosas que te ocurren, que no te entienden, que tienes luchas, que tienes dificultades, son las partes preparativas para que llegues a donde Dios quiere usarte. Para que llegues a ese plan, a que tengas el corazón de Dios. Para que un verdadero líder sea un servidor y llegue a tener el corazón de Dios. Por eso, muchas veces Dios no nos lleva porque todavía no tenemos el corazón de Dios. Que Dios nos prepare para que cuando llegue la hora de salir, podamos salir con el corazón de Dios y ser verdaderos siervos. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas, todas, nos van ayudando para bien, nos ayudan. Y Dios va a permitir circunstancias en tu vida, como la permitió en David, la permitió en José, la permitió en muchos hombres. Fue para el bien y para que lleguen al propósito de Dios. No va a terminar tu vida en un fracaso, sino en el propósito de Dios. El Salmo 138 dice, en el versículo 8, dice que Dios va a cumplir su propósito. Dios va a ejecutar su propósito en nosotros. Dios lo tiene. Y si nos mantenemos con una mentalidad de siervo, un día llegaremos a ser líder. Esto es lo que Dios va a hacer. Entonces yo quiero dejarle estas 5 preguntitas reflexivas. ¿Eres líder? ¿Líder en el sentido humano o siervo líder? Examínate, pregúntate, ¿yo soy un líder que obligo respeto, obligo que me obedezcan, obligo que me sigan, o soy verdaderamente siervo que sirvo, le lavo los pies como Jesús le lavó los pies? Y Jesús le dijo, ustedes me llaman maestro, y lo soy. Y si yo siendo vuestro maestro he lavado los pies, ustedes tienen que hacerlo, debemos hacerlo.
Todos los que quieren salir a la obra, ir a países donde el Evangelio no llegó, tenemos que ser siervos para llegar a ser líder. Imitamos a Jesús como siervo. Él es el mayor ejemplo. Lo imitamos a Jesús en todo su sentido. Y recuerden el texto que hemos leído al principio. Jesús era en forma Dios, pero también en forma era siervo. Él se hizo en esencia, siervo. Y quiero aclararle algo. Todas las veces que usted lee la Biblia, usted va a encontrar la palabra siervo. Y nos acostumbramos tanto que hablamos de la palabra siervo. Pero la palabra original no es siervo, es doulos. Y esa palabra significa ser esclavo. Entonces, ¿por qué se va colocando esta palabra siervo en vez de esclavo? Porque a decorrer del tiempo se cambió por la lucha entre amos y siervos o esclavos. Entonces, colocarnos a nosotros los libres como esclavo, era un choque cultural. Y entonces con respecto a esto, se fue cambiando la palabra y se fue colocando siervo, aunque algunos la colocan como sinónimo, pero en esencia es esclavo. Y entonces yo soy verdaderamente un esclavo como Cristo. Estoy en obediencia como Cristo. Someto mi voluntad. Tengo el mismo pensamiento de Cristo, el mismo sentimiento. Y cuando hablamos del sentimiento, hablamos de la misericordia. La Biblia menciona 10 veces que Jesús fue movido a misericordia, 10 veces. Una de ellas cuando el leproso le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dice, quiero, y lo limpio, y lo limpió. Porque el texto dice, fue movido a misericordia. Cuando Jesús vio la multitud que no tenían qué comer, dice Jesús, tengo misericordia. Cuando aquella mujer iba a enterrar su hijo muerto, la Biblia dice que él tuvo misericordia. Vez tras vez fue movido por misericordia. Entonces, cuando yo miro esas palabras, misericordia, misericordia ante la enfermedad, misericordia ante el dolor de la muerte, misericordia ante el hambre y misericordia ante la multitud que estaban dispersa como oveja que no tiene pastor. Entonces Jesús fue movido a misericordia 4 veces. 4. Ante la enfermedad, ante el hambre, ante la muerte y ante la necesidad de multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Esto es lo que nos debe mover cuando somos siervos, somos movidos a misericordia. Eres un modelo para ser imitado. Pueden verte la gente como un modelo, alguien, como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Realmente soy una persona digna de ser imitado. Ejerce con entusiasmo. Tú lo estás ejerciendo con pasión, con alegría, tu ministerio, el que ahora tú estás realizando en tu iglesia local. Y la quinta pregunta, ¿planifica tu vida con Dios o sin Dios? ¿Colocas todos tus planes ante la presencia de Dios, tus proyectos, o Dios coloca sus proyectos en tu corazón? Estas son las partes reflexivas. Y esta es la introducción que queríamos hacer en este primer estudio. Ser un líder conforme al corazón de Dios. Y vaya que la Biblia habla mucho. Y aquellos que son líderes son las personas a las que Dios va a usar y se va a glorificar. Pero quiero cerrar con esto.
Una de las grandes tareas que Jesús nos dejó es hacer discípulo. Y cuando miramos la vida de la iglesia hoy, muy poco practica el discipulado. Muy pocos líderes también para ser discipulado. Y este es uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué la iglesia no crece en liderazgo, no crece en multiplicación sanamente? Volvamos al modelo de Jesús. Volvamos al modelo. Preparémonos para preparar a otros y para ser verdaderos discípulos que sigan a Jesús. Amén. Amén. Bien, Cristian. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Rodolfo. No hablábamos del tema, ayer compartíamos justo en el curso de Misión Mundial 2, estamos hablando de estrategias, y justamente hablamos de esto de la planeación, objetivos, visión, así que es Bien. muy interesante, así que muchas gracias, Rodolfo, por esto de compartir con nosotros, así que muchas gracias. Justamente los problemas de liderazgo que surgen naturalmente en toda organización humana, como es la iglesia, se resuelven con visión, con objetivos, con planeación. Porque en la medida que me focalizo en el objetivo del Señor, las cosas cotidianas que parecen un mundo se tornan irrelevantes. Y vemos que no tienen sentido perder energía en adversarismos inútiles que no nos llevan a ningún lado, si el foco está en lo que realmente... Por eso la tarea del líder cristiano naturalmente desemboca en la fijación del único objetivo que es hacer discípulos, ¿no? En la medida que la iglesia se focaliza en los no alcanzados, los problemas naturales de relaciones humanas, que las hay porque somos humanos y somos complicados, pero esos problemas naturales que están en la vida de la iglesia, naturalmente se comienzan a disipar en la medida que nos focalizamos en la meta suprema del Señor, ¿no es cierto? Así que, muy interesante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer o compartir, algún pensamiento, algo? ¿Preguntas? Denise. Tengo como una hora aquí tratando de que vean mi manito levantada. ¿Cómo está, Pastor Rodolfo? Pastor Cristian, muchas gracias por esta enseñanza del día de hoy. Me llevó a reflexionar en mirarme en el método de liderazgo o en la forma de liderazgo que generó Moisés. Fíjense que pensaba que como el pueblo del cual era originario había olvidado el verdadero camino a Dios, llegó a olvidar a adorar otros dioses y dejó de hacer su tarea y se sumió a servirle a los egipcios. Entonces el Señor levantó a Moisés allá y dijo, vamos, Moisés, como líder, y lo llevó a otra tierra, aunque había nacido entre los hebreos, para conocer de los egipcios, pero también para sensibilizarlo, lo regresó a sus orígenes y lo llevó a movilizar todo un pueblo para cumplir una promesa que tenía de mucho tiempo atrás, ¿no? Y entonces ahí me encontraba yo reflejada, que siendo sacada de mi tierra, porque sumida en lo que vivíamos adentro, mi corazón no estaba siendo lo suficientemente sensible con lo que ocurre dentro de mi país, ¿no? Y al estar afuera, él empieza a capacitarme para liderar movimientos desde su amor, desde su sensibilización, desde su crecimiento. Cuando comencé a ver que no era mi plan, sino el suyo, entonces las cosas comenzaron a tener un orden, y eso fue lo que esta clase de hoy, esta capacitación de hoy me permitió ver. Eso es lo que he aprendido y siento que es muy importante porque nos enseña que si nosotros no tomamos nuestro lugar
de liderazgo dentro de la iglesia para llegar a los no alcanzados, el Señor lo va a hacer y a sus maneras. Gracias.